Muy buenos días, señor rector, señor decano, amigos todos. Es para mí realmente un placer encontrarme nuevamente en la Universidad Marroquín para intercambiar con ustedes algunas ideas y puntos de vista, reflexiones en general, sobre el problema de la propiedad. En esta oportunidad se me ha pedido, desde el punto de vista de lo que es la disciplina a la que dicto clase, el análisis económico del derecho, abordar un tema que es un clásico, ¿no? Todos ustedes, todos los que estamos aquí, de una u otra manera, estudiamos y nos preocupamos por el problema de la propiedad. Es una materia de curso, forma parte de la discusión política, de los análisis periodísticos y forma parte quizá más importante de nuestra vida cotidiana. Es por ello que quiero compartir con ustedes una reflexión acerca del concepto y significados del derecho de propiedad. Podría parecer una trivialidad o de repente una discusión manida, pero después de 20 años de profesor de análisis económico del derecho, he llegado a la conclusión de que el concepto de derecho de propiedad es bastante más ambiguo y complejo de lo que por lo general aceptamos o entendemos. De hecho, el término derecho de propiedad no significa lo mismo. En las grandes familias del derecho civil, sean estas el common law o el derecho romano germánico, al que pertenecemos tanto Guatemala como el Perú. Pero y lo que es aún más importante y generalmente menos advertido, es que aún dentro de la familia y la tradición jurídica del derecho romano germánico, es decir, de nuestra tradición jurídica, el concepto de derecho de propiedad tampoco significa lo mismo. Utilizamos el mismo término, pero resulta que el concepto ha sufrido una evolución, una transformación en el transcurso del tiempo y tiene más de un significado que, como propondré en el transcurso de esta charla, supervive a la discusión académica y se encuentra vigente en la realidad social. Quienes estamos acostumbrados al uso de la metodología económica en el derecho, utilizamos o estamos familiarizados mucho con la utilización, por ejemplo, del término inglés property rights, y lo traducimos inclusive desaprensivamente como derecho de propiedad o los más prolijos en plural como derechos de propiedad. Y utilizamos como sinónimos, en una función sinonímica, property rights, derechos de propiedad, derecho de propiedad, cuando en realidad se trata de conceptos completamente distintos. Eso nos lleva a una permanente confusión en la discusión académica universitaria y en la discusión política, ¿cómo no más? Si en la académica esa confusión existe. Por eso es que quisiera dedicar unos primeros minutos a una presentación lamentablemente abstracta de lo que considero la historia del concepto y el origen dogmático del concepto, para después plantear algunas hipótesis que puedan permitir, espero, una discusión fructífera. El concepto derecho de propiedad es un concepto que se encuentra asociado en su sentido contemporáneo con el desarrollo de un concepto no menos importante, el de los derechos subjetivos. Dentro de nuestra tradición jurídica contemporánea, forma parte de una especie de valor común, de un entendido, la clasificación de los derechos subjetivos, es decir, de aquellos derechos que las personas tenemos, en dos. Prácticamente todo el derecho civil refleja esa clasificación. Así, hablamos de derechos personales
y de derechos reales. Y prácticamente todo el derecho civil gira en torno a esta clasificación dualista de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos serían entonces aquellos que o vinculan a las personas con las personas, y son los derechos personales, es decir, contratos, obligaciones, o aquellos que vinculan a las personas con las cosas, es decir, derechos reales. Prácticamente la totalidad de la ciencia jurídica contemporánea da como sentada esta clasificación y articula la presentación de sus argumentos y de sus reflexiones en torno a esta división de los derechos subjetivos entre derechos personales y derechos reales. Los tratados de derecho civil, los cursos de derecho civil reflejan esta conceptualización. Así tenemos un curso de obligaciones, tenemos un curso de reales, tenemos un curso de sucesiones, tenemos un curso de contratos, reflejando la idea de que los derechos subjetivos, los derechos de las personas, se dividen entre derechos personales y derechos reales. Creo que es muy importante, sin embargo, advertir que esta no es una verdad definitiva y que esta clasificación, no obstante su amplia difusión y su popularidad, es muy reciente y harto discutible. La idea de que los derechos subjetivos se clasifican en dos, y aún la propia idea de los derechos subjetivos, nace en el siglo XVII, como veremos a continuación. Y a partir del siglo XVII se difunde con gran intensidad, tanto en el common law como en la tradición romano-germánica, al punto de convertirse en una especie de valor entendido entre los civilistas de ambas tradiciones jurídicas. Sin embargo, si estudiamos, como veremos, el pasado, la historia del derecho civil, el propio concepto de derechos subjetivos no existió ni en el derecho romano, ni entre los glosadores, ni entre los posglosadores durante el derecho medieval. Es una creación esencialmente de Hugo Grocio en el siglo XVII. En segundo lugar, la propia división entre derechos reales y derechos personales ha sido materia de gran debate y discusión. Y es mucho menos precisa y exacta de lo que nosotros podemos pensar. De hecho, la división de los derechos subjetivos entre derechos personales y derechos reales merece, a nivel de discusión dogmática, teórica, en la ciencia jurídica, una opinión que no es unánime. Ciertamente minoritarios los críticos han apuntado, sin embargo, algunas reflexiones de la máxima importancia. En el mundo de los derechos subjetivos, esta idea de clasificación dualista en personales y reales está, por ejemplo, desafiada por aquellos que piensan en que no hay tal división de los derechos subjetivos. En lugar de una división dualista entre derechos personales y derechos reales, otro grupo importante de la doctrina reclama que los derechos subjetivos son de una sola naturaleza, es decir, una suerte de clasificación monista, no dualista. Hay una parte de la doctrina que rechaza la idea de que los derechos subjetivos puedan ser derechos reales y personales. Así, un grupo de la doctrina sostiene que todos los derechos subjetivos son derechos reales. Y a este grupo de la doctrina se le conoce como el monismo realista. Y otro grupo de la doctrina rechaza la idea de que haya derechos reales y personales y sostiene que todos los derechos subjetivos son en realidad personales. Al monismo realista pertenece, por ejemplo, el BGB alemán y el common law. Al monismo personalista, aquel que dice que solo hay derechos personales, pertenecen Planiol, Ripert y el gran León Dewitt. ¿Por qué es importante esta disquisición? Porque
Para el monismo realista, todos los derechos de la persona son derechos reales. Para el BGB, por ejemplo, implícito en todo derecho personal hay un derecho real, que vincula a la persona con su derecho. La pregunta del monismo realista es la siguiente: si tenemos derechos reales y derechos personales separados los unos de los otros, como pretende el dualismo clásico, ¿qué soy yo de mi contrato? ¿Qué es un contrato mío? ¿Lo poseo? ¿Soy su dueño? ¿Soy su propietario? La conclusión es obvia. Desde el punto de vista del monismo realista, las personas son dueñas de sus obligaciones, dueñas de sus contratos, dueñas de sus créditos, dueñas de sus deudas, y pueden transferirlas, ignorarlas, hipotecarlas eventualmente, si fuera la naturaleza del derecho la aplicable. En realidad no habría entonces derechos personales. Todos los derechos serían parte del patrimonio de la persona, hasta su matrimonio, su relación con sus hijos, su derecho al voto. La integridad de los derechos de la persona, la totalidad de los derechos subjetivos, integrarían el patrimonio de la persona y serían en realidad derechos reales. Apunta entonces el monismo realista a un espejismo. La falsa división entre derechos personales y reales nos llevaría a no entender que somos, además de dueños de las cosas, de la silla en que nos sentamos, del automóvil que tenemos, de la casa, de la ropa que vestimos, también somos dueños de nuestros derechos. Por eso, y he aquí una sutil consecuencia, por ejemplo, a nosotros, en nuestra tradición hispanoamericana, tan vinculada con el dualismo, con la división de los derechos en personales y reales, nos resulta tan difícil entender que cuando, por ejemplo, el Congreso altera un contrato de arrendamiento, en realidad nos está expropiando. O cuando el municipio cambia la ley de zonificación, en realidad nos está expropiando. Porque en la tradición dualista de los derechos subjetivos, no somos dueños de nuestros derechos. En realidad no somos nada de nuestros derechos. Nuestros derechos serían una especie de extensión de la personalidad. En cambio, en la tradición germánica y del common law, es muy claro que si el municipio cambia la zonificación y permite construir una estación de gasolina, nos es expropiado un derecho, porque somos dueños de nuestros derechos. O si el Congreso establece el control de rentas de los alquileres, nos es expropiado un derecho, porque somos también dueños de nuestros contratos. Esta consecuencia política tiene origen en un profundo problema conceptual, que es la manera como se conciben los derechos subjetivos. Desde una perspectiva dualista, latinoamericana, francesa, española e italiana, que es en la que abreva el derecho civil latinoamericano, la división entre derechos subjetivos en personales y reales nos lleva a este tipo de consecuencia, que en el monismo realista no se produce, porque muy claramente, si se nos afecta un derecho personal, en realidad se nos está expropiando un derecho real, porque implícito en todo derecho personal hay un derecho real que lo vincula. La noción property rights, entonces, que utilizamos en análisis económico del derecho y que ustedes pueden leer en textos como Richard Posner, análisis económico del derecho, o en los manuales de Cutter y Allen, que a veces ni es traducida en los textos de teoría económica del derecho, la ponen literalmente property rights o en plural, derechos de propiedad, no significa derecho de propiedad en nuestro sentido. Significa derecho de propiedad en sentido monista realista. Es decir, no solo derechos reales, también derechos personales. No solo tu casa, tu ropa, tu perro, tu pelota, sino también tus contratos, tus obligaciones. La totalidad de las titularidades que como individuo te corresponden. No obstante, el monismo realista no es la única alternativa
conceptual en la división de los derechos subjetivos. En el derecho civil contemporáneo también los derechos subjetivos son concebidos de otra forma, el monismo personalista. Es decir, hay otra parte de la doctrina que considera que en realidad los que no existen son los derechos reales y que solo hay derechos personales. El argumento es de filosofía profunda. El argumento es el siguiente, la justificación de esta posición es la siguiente. Yo no me puedo vincular con una cosa. Las cosas carecen de voluntad. No hay tal cosa como derechos reales. Yo solo me vinculo con personas. Porque solo las personas tienen voluntad. Solo las personas son titulares de derechos. Por consiguiente, en realidad yo no me vinculo con mi casa. Yo no tengo derecho sobre la tierra. Yo no tengo derecho sobre la ropa que visto. Porque la ropa, ni la pelota con la que juego, ni la tierra en la que he construido mi casa, forman parte del mundo del derecho, son inanimadas, carecen de voluntad. No pueden relacionarse con las personas. Solo las personas pueden relacionarse con otras. Planiol y Ripert, dos grandes liberales a los que hay que leer. Yo insisto en la cátedra, y permítame el señor rector y el señor decano usurpar brevemente otra cátedra aquí. Insisto, lean a los clásicos, no lean a la Vulgata, no lean al tipo que dice que dijo, lean a Planiol, lean a Ripert, lean a Kelsen. Kelsen es uno de los juristas, uno de los teóricos del derecho más malentendidos de la historia del derecho. Yo les contaba anoche en una cena a un grupo de profesores que Kelsen era el mejor amigo de Mises y que Kelsen le consiguió trabajo a Mises, el único trabajo rentado que ha tenido Mises en la Universidad de Nueva York se lo consiguió Kelsen. Y Kelsen era su íntimo amigo y que Mises siempre criticó a Hayek por no entender a Kelsen y consideraba a Mises que era un problema de celos de Kelsen respecto de él. Y hay que leer a Kelsen. Kelsen en realidad era un positivista en el sentido kantiano del término. Él pretendía independizar al derecho de la metafísica y la superstición y crear una ciencia jurídica independiente. Por supuesto, la escolástica kelseniana, la vulgata kelseniana, radicalizó y llevó a extremos una posición profundamente seria y profundamente importante. Pero hay que leer a Kelsen. Igual, hay que leer a Planiol. No lean a los tipos de los manuales de derecho que dicen que Planiol dijo, porque les garantizo que Planiol no dijo lo que ellos dicen que dijo. Ripert, dicho sea de paso, fue un militante defensor de la economía de mercado. Hay un libro de Ripert llamado En defensa del capitalismo, que tiene que leerse. Ripert era uno de los nuestros. Ripert defiende activamente la economía de mercado y el Estado de Derecho y la economía liberal en este libro, criticando, por ejemplo, instituciones como el abuso del derecho, que en ese momento estaban en plena moda, criticando todas las cláusulas rebus sic stantibus, la lesión, la excesiva onerosidad de la prestación, y denunciando cómo se afectaba la autonomía del contrato y se afectaba en realidad la libertad humana. Eso lo decía Ripert, uno de los grandes del derecho civil. No lo leemos. Leemos a los que dicen que Planiol dice y que Ripert dice. Bueno, les sugiero leer el tomo primero del monumental Tratado de Derecho Civil de Planiol y Ripert, la clasificación de los derechos subjetivos. Es de una genialidad digna de Planiol, por supuesto. ¿Qué sostiene Planiol? Planiol, gran defensor del monismo personalista, sostiene que en realidad todos los derechos subjetivos son personales y no hay tal cosa como los derechos reales. ¿En qué se fundamenta? Él dice que en realidad lo que nosotros creemos que es un derecho real es una obligación de no hacer social, que él llama la obligación pasivamente universal. Es una de las argumentaciones más originales que conozco. Y les voy a confesar que con el transcurso del tiempo me he convertido en un monista personalista. Ya no creo en la existencia de derechos reales, como argumentaré después. Planiol lo que sostiene es que en realidad no hay derechos reales, que lo que creemos es el derecho de propiedad, lo que creemos es el usufructo, lo que creemos es la servidumbre, no son derechos reales,
son obligaciones de no hacer, en las cuales la sociedad le reconoce al individuo, a cambio de que el individuo le reconozca a su prójimo, el derecho de aprovechamiento de un bien. Es decir, la sociedad se impone una obligación de no hacer, por la cual tú haces con el bien siempre y cuando tú respetes a que el vecino haga con su bien lo mismo que tú. La obligación pasivamente universal lo que sugiere es que en realidad toda la estructura de derechos subjetivos se basa en relaciones personales, que la sociedad reconoce o no reconoce los derechos sobre las cosas. Y que aunque la ley diga que alguien tiene derechos sobre las cosas, si la sociedad no reconoce ese derecho, no lo tienes. Y que aunque la ley diga lo contrario, que no tienes derechos sobre las cosas, si la sociedad te reconoce ese derecho, sí lo tienes. La idea de Planiol es entonces que los derechos subjetivos forman parte de la interacción y la cooperación voluntaria de las personas. Y que la sociedad desarrolla, digamos nosotros hayekianamente, de una manera evolutiva, obligaciones pasivamente universales, diferentes en el transcurso del tiempo. Y le reconoce a una o a unas personas derechos que en otro momento no le reconoce. O reconoce en otro momento derechos nuevos que antiguamente no reconocía. Es decir, la estructura de los denominados derechos reales, en realidad, es consecuencia de una obligación pasivamente universal que la sociedad crea con el transcurso del tiempo, desarrolla con el transcurso del tiempo y cambia y transmuta con el transcurso del tiempo. León Dewitt, jurista un poco más joven que Planiol y Ripert, contemporáneo, generalmente tenido por publicista, añadió a esta idea monista, personalista, algunas consideraciones profundamente originales. Yo recuerdo cuando era estudiante de Derecho a mí me engañaron. De buena fe, estoy seguro. Me contaron una historia. Me dijeron que Dewitt era un publicista de izquierda francés y que consideraba que no existía la propiedad. Bueno, yo me creí esa historia y la verdad es que no, ya para perder el tiempo y leer a los enemigos ya nunca leía a Dewitt, entonces me dedicaba a leer a Hayek, a los nuestros, para no perder el tiempo leyendo a los que me habían dicho que no había que leer. Un día, leyendo en Derecho, Legislación y Libertad, encuentro una nota a pie de página de Hayek, León Dewitt, las transformaciones del derecho. Entonces digo, caramba, si Hayek cita a Dewitt, de repente lo que me habían dicho en mi clase no era verdad, voy a leerlo. Conseguí el libro de Dewitt, generalmente está en todas las bibliotecas de derecho, nadie lo abre, pero lo compran porque es obligatorio comprarlo, es, digamos, elegante que toda facultad de derecho tenga el libro de Dewitt. Nadie lo lee, léanlo. Así como les he sugerido leer a Kelsen, leer a Planiol, a Ripert, lean a Dewitt. Ciertamente Dewitt es un jurista muy original, la mayor parte de sus textos son de derecho público, pero el texto central es de derecho subjetivo. Y Dewitt, gracias a Hayek, lo vine a descubrir, lamentablemente Hayek no elabora, lo cita, claro, no tuvo tiempo para verlo todo, pese a que vivió más de 90 años, pero dijo lo suficiente. Y una de las cosas fue, creo yo, citar correctamente a Dewitt. Dewitt es uno de los juristas más malentendidos que conozco. Dewitt era un liberal, kantiano. Dewitt era un amigo de Durkheim. ¿Cuál es la tesis de Dewitt? Es fascinante. Dewitt sostiene que el derecho es reflejo de la división del trabajo. Que el derecho no es independiente de la división del trabajo. Que las instituciones jurídicas reflejan la organización social, la división del trabajo. Es desde ese punto de vista un precursor del realismo, que después los escandinavos, Alf Ross, Oliver Crona, desarrollarán muy profundamente. 50 años antes, Dewitt lo sugiere desde un punto de vista procapitalista. Él dice, las instituciones jurídicas se generan espontáneamente, por eso lo cita Hayek, a partir de la división del trabajo. Entonces, ¿qué dice Dewitt? Desde ese punto de vista, la propiedad es una función de la división del trabajo.
Y es una función que la sociedad desarrolla en base a la cooperación voluntaria dentro de la división del trabajo. No es un derecho real, es una función económica, una relación obligacional, como quería Planiol. Planiol, con más precisión jurídica, lo denomina una obligación de no hacer, una obligación pasivamente universal. Entonces, resulta que lo que creemos o lo que creíamos a estas alturas era una división lógica, impecable de los derechos subjetivos, no es tal. Porque resulta que hemos organizado nuestra vida y nuestro mundo pensando en que los derechos de las personas son derechos reales y personales, y estudiamos inclusive el derecho y los tratados de ciencias jurídicas se organizan de esa forma, cuando esa división es absolutamente arbitraria y creo yo a estas alturas, desde mi punto de vista, probablemente equivocada. Y además, esta manera de organizar los derechos subjetivos tiene consecuencias jurídicas. Como hemos visto, nos conduce a una confusión, en particular si comparamos el dualismo clásico con el monismo realista, que tiene muy claro el momento en el cual, al afectar, por ejemplo, un contrato, se está produciendo en realidad una expropiación de un derecho de propiedad, de un derecho real, porque hay implícito en todo derecho real, en todo derecho personal, perdón, un derecho real. El asunto, lamentablemente, es aún más complicado, porque en el momento en que tratamos de profundizar en los conceptos, nos damos cuenta que los conceptos son aún más confusos de lo que parecen, y en particular con el derecho real por excelencia, la propiedad. ¿Por qué digo que es aún más complejo? Porque en la historia del derecho, los derechos subjetivos, como dije al principio de la exposición, son muy recientes. No existe idea de derecho subjetivo en el derecho romano, ni en el medieval, en particular entre glosadores y posglosadores. Michel Villey, el gran historiador del derecho y filósofo del derecho de la Sorbona, cree identificar al precursor de los derechos subjetivos en Guillermo de Ockham y al creador, y en esto hay consenso, del concepto moderno, tal como lo entendemos hoy día, en Hugo Grocio. El derecho romano no conoció el concepto de derechos subjetivos. El término jus no era entendido como derecho de la persona en el derecho romano. Era entendido en sentido objetivo. ¿Por qué? Porque jus era una cualidad de la cosa, no un derecho de la persona. El derecho subjetivo aparece cuando la persona se convierte en el centro de la organización social. En el derecho romano, la descripción de la cosa incluía no solamente a la cosa misma, sino a aquello que le pertenecía por su naturaleza. El jus romano era el jus sum, lo que es de ella. El concepto entonces de propietas romano no es el concepto de propiedad subjetiva contemporánea. La propietas romana es una cualidad de la cosa. Por ejemplo, esta botella tiene propietas, porque puede ser apropiada por alguien. Pero es una cualidad de la botella, no es mi derecho el de ser dueño de la botella. En el derecho romano, la totalidad del derecho era un concepto objetivo. El derecho, la función del derecho consistía en descubrir la naturaleza de las cosas. Los iura, por ejemplo, Gallo, los iura son los derechos. Los iura eran definidos por Gallo como cosas. En las instituciones de Gallo encontraremos que la definición de iura es cosa incorporal, porque los juristas clásicos romanos encontraban que además de la cosa corporal, el derecho debía descubrir la cosa incorporal que formaba parte de la naturaleza de la cosa corporal y que eran sus iura. Hay rezagos hasta hoy de esa conceptualización del jus en sentido objetivo
en nuestra tradición jurídica civilista. Por ejemplo, la herencia. Nosotros hablamos de la herencia, estudiamos la herencia. ¿Cómo se entiende la herencia en el contexto de los derechos subjetivos? ¿Qué es la herencia? Nada, desde el punto de vista del derecho subjetivo. Pero la herencia existe, porque es una iura romana. Ha subsistido en el derecho civil contemporáneo un concepto de ius en sentido objetivo. La herencia es una cualidad de la cosa, del patrimonio del causante. Tiene una cualidad, una naturaleza jurídica autónoma. Es un derecho sin sujeto. La potestad familiar, la potestad marital, son derechos sin sujeto, porque provienen de una tradición jurídica mucho más antigua, que entiende el derecho en sentido objetivo y no en sentido subjetivo. La idea aristotélica del derecho como dikaion, lo justo, forma parte de este concepto y es el que le da en realidad virtualidad filosófica. La vieja fórmula, fíjense cómo se ha tergiversado en ese sentido, la vieja fórmula de Ulpiano en Digesto 1.1.10, la definición de justicia, que es un clásico que repetimos todos, ¿no? Está además en todos los libros de derecho liberales que conozco. Todos dicen, ¿qué es la justicia? Además, para refutar la justicia social, dicen justicia es dar a cada cual lo suyo. Y interpretamos lo suyo en sentido subjetivista al estilo Grotti, como diría Tomasius, es decir, al estilo de Hugo Grocio. Cuando resulta que la fórmula de Ulpiano, dar a cada quien lo suyo, no significa suyo en sentido subjetivo, significa suyo en el sentido de aquello que por naturaleza le corresponde, aquello que le es perteneciente por naturaleza, objetivamente, con independencia de quién es el titular sobre esa cosa o no, si es que existiera alguno. El ius romano consiste entonces en descubrir la naturaleza jurídica de las cosas, porque cada cosa tiene una naturaleza jurídica. Y eso forma parte además de nuestra tradición jurídica. ¿No es cierto? Los informes que se piden a los grandes abogados que dictaminan en un juicio, por ejemplo, generalmente tienen una pregunta. Se le pregunta al profesor de Derecho cuál es la naturaleza jurídica del contrato de fletamento de un buque. Esa es una discusión de derecho objetivo. Finalmente, otra reminiscencia del derecho romano. Los glosadores, Santo Tomás, la escolástica, son fieles depositarios de este concepto. La definición de justo tomista es fiel depositaria del concepto romano de ius en sentido objetivo, que no tiene relación alguna con nuestra definición de ius en sentido subjetivo a partir del 17. Viley cree que fue Occam, y aquí hay una historia interesante. Viley cree que es Occam el que por primera vez cambia, y es un tremendo cambio en la historia y en la filosofía del derecho, el eje de la discusión. Y merece una pequeña historia. Occam era franciscano, y a propósito de la querella por la pobreza en el siglo XIII, Occam, defendiendo al superior de los franciscanos, Miguel de Césene, contra el Papa Juan XXII, que era un ilustre canonista, uno de los grandes juristas de la historia, en Aviñón. Occam me escribe una defensa de la pobreza. Como ustedes saben, los franciscanos, en ese momento además muy radicalizados, habían renunciado completamente a los bienes materiales y querían vivir en la pobreza. El papado en Aviñón, Juan XXII, que era un gran jurista, un canonista, fulmina a la orden franciscana con una bula, donde, llamándolos hipócritas y herejes, hace una argumentación jurídica que es en realidad, imagínense la pieza, el gran debate entre el Papa Juan XXII y Guillermo de Occam, es el debate entre el derecho subjetivo en sentido objetivo, entre los derechos en sentido objetivo y los derechos en sentido subjetivo. Debate que hay que leer. ¿Qué dice Juan XXII? Juan XXII dice, la propiedad está en la cosa y los franciscanos no pueden renunciar a ser propietarios. Ellos son unos hipócritas porque viven en los conventos, comen de los conventos y dicen que han renunciado a la propiedad,
No pueden renunciar a la propiedad si están utilizando uno de sus atributos, el uti. No pueden renunciar a la propiedad si están utilizando otro de sus atributos, el abutendi. No pueden renunciar a la propiedad si están utilizando otro de sus atributos, el fruendi. De manera que son propietarios y déjense de hipocresías. Les restituye la propiedad, los obliga a ser dueños. Occam, qué maravilla además conseguirse ese defensor, ¿no? Me recuerda un poco a los teólogos de la liberación. Occam en su época era un teólogo de la liberación, ¿no? Además era un partidario del emperador, como ustedes saben. En ese momento Occam había sido condenado a muerte, estaba viviendo con Luis de Baviera en Múnich, y escribe la defensa de la orden. ¿Y qué dice Occam? La pieza es fantástica. Dice que no, que en realidad el derecho es potestas. Y ahí viene la gran transformación del concepto. Jus es potestas, potestad individual. Y yo puedo voluntariamente hacer con el jus lo que quiera, porque yo soy el que tengo potestas, no la cosa inanimada. Desde un punto de vista teológico, fundamenta esta visión, acordémonos además que Occam es el gran creador del nominalismo, en la libertad y en la voluntad humana, que es creada a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, el ser humano tiene potestas. Y si voluntariamente los franciscanos han renunciado a la propiedad o a alguno de los atributos de la propiedad, han renunciado válidamente a ellos, porque jus es potestas. A través de los escritos de la neoescolástica salmantina y en particular de Domingo de Soto, esta idea de jus como potestas llega a Hugo Grocio, a Magnum Hugo, como lo llama Pufendorf. Hugo Grocio, el gran jurista holandés en el siglo XVII, utilizando la idea occamiana de que jus es potestas y que el centro de titularidad de derechos no es la cosa, sino la persona, crea el concepto de derecho subjetivo como derecho autónomo en un párrafo muy famoso de su tratado sobre la guerra y la paz. Y define a los derechos como la cualidad moral por la cual una persona puede servirse de una cosa. Clasifica las cualidades morales en tres: jus in se, jus in re y jus in alios. Jus in se, el derecho en sí, es la libertad. Jus in re, la propiedad, el usufructo, lo que llamaríamos después los derechos reales. Y jus in alios, los contratos, el derecho con los demás, alios que es con los otros, los contratos y las obligaciones. Y da de esta manera lugar a lo que posteriormente se convertirá en uno de los clásicos del derecho civil contemporáneo. La genealogía Occam, Domingo de Soto, Grocio es muy interesante. Se conoce hoy día ya que Hugo de Grocio fue un lector devoto de Domingo de Soto. Y en la biblioteca de Hugo Grocio y en los textos de Hugo Grocio, al único salmantino al que cita es a Soto. Soto tiene un discípulo, Suárez, que es muy interesante porque Suárez en algún texto define derecho, ¿no es cierto? Dice como ley o como dominio. Y si se dan cuenta, en esa definición de Suárez está la síntesis del problema. Si jus es ley o si jus es dominio, es decir, si el derecho es objetivo, una ley inmutable, natural, o si es dominio, subjetivo, potestas, voluntad individual sobre las cosas. ¿Cuáles son las hipótesis que quiero plantear para terminar esta discusión teórica y, como dije, tal vez árida e inútil? Dos hipótesis. En primer lugar, hay un concepto de propiedad que responde a la idea de derecho objetivo, abrevada en el derecho romano, en el tomismo, en los glosadores y en los posglosadores. Y hay otro concepto de propiedad que responde a la idea de derecho subjetivo.
que además tiene las dificultades que hemos apuntado respecto de la división dualista o monista de los derechos subjetivos. O es un derecho real, o es un derecho personal, o en realidad todos los derechos son en realidad derechos reales. Hecha esta conclusión provisional, ¿cuáles son las hipótesis? La primera hipótesis es la siguiente. Después de 20 años de cátedra y de investigación en el Perú del sector informal, he llegado a la conclusión, o a la hipótesis provisional siguiente. En América Latina, el derecho de propiedad existente responde al concepto objetivo de propiedad. El derecho latinoamericano entiende la propiedad como un atributo de la cosa. Entiende a los derechos reales como objetivos. La cosa puede ser apropiada por alguien. Nuestro derecho es pre-Grocio, cronológicamente además, porque Grocio escribe después de la conquista de América. Nuestro derecho civil hispanoamericano, latinoamericano, es un derecho influido por los glosadores, por los posglosadores, por la tradición jurídica castellana y por el derecho romano y romanista y neorromanista. Pero no es un derecho influido por Grocio en sentido alguno. Nuestros textos jurídicos, nuestra literatura jurídica, la jurisprudencia, la tradición jurídica, el derecho oficial entiende el jus en sentido objetivo y es tributario de la tradición romana del derecho. Hay unas cosas ahí, ¿no es cierto? Bienes que supuestamente de suyo tienen unas cualidades que justifican su apropiación por alguien. Hipótesis 2. El derecho realmente existente, sin embargo, el que practican los pobres de América Latina discriminados y que forman parte de los sectores informales, que no obedecen las leyes, sino crean sus propias costumbres, desafiando competitivamente la producción de normas a través de mecanismos consuetudinarios, responde al fenómeno subjetivista. Es decir, la propiedad entre los informales es un derecho subjetivo. Más aún, hipótesis 3, personalista, monista, personalista. Es decir, los informales de América Latina en Perú y en Guatemala invaden, ¿no es cierto? Invaden terrenos, ya. La ley dice que eso es delito, dice que el propietario eres tú, el invadido y no el que viene. ¿Quién gana? Ellos, obligación pasivamente universal. ¿De qué estamos hablando? El derecho vivo, vigente, es subjetivista, porque son derechos de las personas, y son obligaciones pasivamente universales. América Latina, continente joven, no obstante pertenece a una tradición jurídica que tiene 500 años. Es decir, nuestra tradición, nuestras escuelas de derecho occidental tienen 500 años de tradición, no es poco. Estamos hablando de estas cosas de las propietas, ¿no es cierto?, y de las características del jus desde hace 500 años en la tradición jurídica romanista y neorromanista más depurada, la barroca. Somos juristas barrocos. Pero la realidad social ha excedido esa virtualidad, esa discusión jurídica. Y en la realidad social, ¿qué hay? Órdenes jurídicos competitivos. Un orden jurídico competitivo creado consuetudinariamente que desafía el orden jurídico definido por las leyes. Y es un orden jurídico en el cual la invasión es un modo de adquirir propiedad. Eso no está en ninguna ley, no está en ningún tratado de derecho. Inclusive nos parece monstruoso desde el punto de vista del derecho objetivo. Pero ocurre que nuestra sociedad le reconoce virtualidad jurídica, consecuencias jurídicas. En el Perú, este fenómeno de la invasión como una forma de adquirir propiedad ha alcanzado tal nivel que ya no solo invaden los pobres, en el Perú ahora invaden los ricos. No sé si pasa lo mismo aquí en Guatemala. En el Perú, las playas son de propiedad pública,
por el mandato constitucional y nadie puede construir una playa privada. Por supuesto es falso, ¿no es cierto? Ya no existe prácticamente 1 centímetro de playa pública en el litoral de Lima, porque ha sido todo invadido por los ricos que han construido sus casas, igual que las barriadas de los pobres. Invasiones de terrenos públicos contra la ley, criminales, pero si hay una obligación pasivamente universal, en la que yo reconozco tu pueblo joven, si tú reconoces mi casa de playa, todos somos felices. ¿Qué es eso? Derecho, otro derecho. Yo los invito entonces, aterrizando en la realidad después de navegar por Grosio, por Ockham, en abrir los ojos a lo que sucede en nuestros pueblos y en darnos cuenta que en realidad la vida cotidiana es un laboratorio de derecho. Abrir los ojos, reconocer la realidad, entender, por ejemplo, y esa es otra conferencia que les infligiré ya algún otro día, que las fuentes del derecho no se crean jerárquicamente, sino competitivamente, y que no hay tal cosa como una pirámide normativa, esa idea de Puchta que después populariza Kelsen, según la cual las normas se organizarían en una pirámide normativa, es falsa. Lo que hay es libre concurrencia. Simultáneamente hay diferentes proveedores de normas en una sociedad, la costumbre y la ley. Y la gente se desplaza, el que escoge qué norma cumple es el ciudadano. Y la gente se desplaza de una fuente del derecho a otra en función de los costos y beneficios de cada fuente del derecho. De manera que si la ley es muy costosa, la gente se desplaza a la costumbre. Y si la costumbre es muy costosa, se desplaza a la ley. Esa competencia institucional, que es la creadora de derecho en una sociedad, nos puede permitir darnos cuenta de que a veces los conceptos no son lo que estamos acostumbrados a pensar o lo que pensamos académicamente. Tenemos que analizar los conceptos tal como ellos existen y las realidades sociales tal como ellas operan. Y estoy seguro que en ese trabajo la Facultad de Derecho de la Marroquín los reúne a todos ustedes para una profunda interacción y un florecer futuro de las ideas de la libertad y la reconstrucción del Estado de Derecho en América. En el Perú, en 1830, un franciscano guatemalteco llamado el padre Joseph Raimundo llegó. El padre Joseph Raimundo es conocido por la historia del Perú como el padre Guatemala. Se afincó en un pueblecito llamado Guadalupe, a 340 kilómetros al sur de Lima, en medio del desierto. El padre Guatemala pasó a la historia por construir una iglesia y por hacer un milagro. En medio del desierto, con su vara, tocó el desierto e hizo salir agua, y el desierto floreció. En esa metáfora del padre Guatemala, estoy seguro que la Universidad Marroquín logrará nuevamente hacer florecer el desierto con las ideas de la libertad. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su magistral conferencia y por ilustrar con sus ideas y su conocimiento a nuestros jóvenes estudiantes. Todavía tenemos unos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, el micrófono está a su disposición. Gracias, Enrique, qué magnífica exposición. Uno se siente en la universidad escuchándote. Gracias. Pero una pregunta, aquí en Guatemala tenemos esa discusión del derecho consuetudinario frente al derecho oficial. Y la pregunta que a mí se me ocurre es si es posible la igualdad de todos ante la ley en esas circunstancias de competencia de derechos. Bueno, tal vez sea la igualdad ante el derecho, ¿no? Digamos, los términos a veces son un poco imprecisos, ¿no? Estamos acostumbrados a utilizar como sinónimos derecho y ley. Técnicamente, académicamente, sin embargo, sabemos que el derecho es más que la ley es solo una de las formas de descubrir el derecho. Diríamos en términos hayekianos, en términos positivistas, diríamos que la ley es solo una de las fuentes del derecho, porque hay otras fuentes del derecho. Yo creo que la igualdad ante la ley es una garantía del Estado de Derecho, digamos, una garantía política, porque de hecho la ley, al reflejar el poder, puede no ser igual ante las personas. Digamos, es una conquista del Estado de Derecho liberal, republicano, contemporáneo, la igualdad ante la ley. La situación espontánea
en una relación de poder no es la igualdad ante la ley, es la desigualdad ante la ley. No sé cómo sea el caso de la historia de Guatemala, pero el caso de la historia del Perú de repente es útil. En el Perú, las constituciones son un reflejo del poder, no un límite del poder. Cada movimiento revolucionario en el Perú ha dado lugar a una constitución, que es cambiada por el siguiente movimiento revolucionario. Brevemente, para no aburrirlo solo con las últimas constituciones del Perú. La última constitución es de 1993. Fue consecuencia del golpe de Fujimori de 1992. La constitución anterior de 1978 fue consecuencia del golpe de Velasco Alvarado de 1968. La constitución anterior de 1933 fue consecuencia del golpe de Estado de Sánchez Cerro de 1931. Y la siguiente, anterior, la constitución de 1920, fue consecuencia del golpe de Leguía de 1919. En el Perú, no sé si en Guatemala, no hay constituciones, hay documentos revolucionarios, en donde el que gana, ¿no es cierto?, al estilo del viejo pronunciamiento de los militares españoles, el pronunciamiento, ¿no es cierto?, convierte en constitución, entre comillas, su manifiesto revolucionario. Pero eso no es una constitución. Entonces, claro, yo me atrevo a decir para el Perú, insisto, no me atrevo a hablar de política para otro país, de que en el Perú no hay igualdad ante la ley porque el derecho refleja el poder y no limita el poder. La ley refleja el poder y no limita el poder. Es una conquista todavía que tenemos que llevar a cabo. Por lo que creo haber entendido la conferencia, al explicar la teoría realista, cualquier modificación era una expropiación al derecho de propiedad, una expropiación a cualquier derecho. Ahora, en la teoría personalista, entonces este concepto no existe, simplemente sería cualquier modificación sería una extensión a la obligación de no hacer. Y si fuera así, no estuviera este concepto de expropiación, como nos estaba contando ayer con los tribunales agrarios en el Perú, cuando expropiaron todo, ¿cómo cree que hubiera reaccionado la gente, la población? Tal vez no estaríamos alegando, porque si de hecho no les expropiaron, no tendrían nada que alegar. Tu pregunta es muy, muy buena y vamos a ir parte por parte. Primero sobre el tema de cómo se produce, qué significado tendría la afectación de un derecho dentro del monismo personalista. El monismo personalista, al basarse en la obligación pasivamente universal, no admite una expropiación que no sea basada en la obligación pasivamente universal. Cualquier expropiación que no se base en esa obligación sería ilegítima. ¿Cómo se sabe eso? Por la reacción de la gente. Si la gente rechaza una expropiación porque está en contra de la obligación pasivamente universal, esa expropiación es ilegítima, es antijurídica en sentido dogmático. Te voy a poner, para contestar a la segunda parte de tu pregunta, no solamente el ejemplo de la expropiación de la reforma agraria, sino el de la expropiación de los bancos, que son dos expropiaciones que ocurren en el Perú que tienen resultados exactamente al revés. La expropiación de la reforma agraria, en la expropiación de la reforma agraria, la sociedad peruana aplaudió, hasta hoy. Y la expropiación de la reforma agraria de Velasco Alvarado del 68 fue una confiscación. Se prohibió la propiedad privada en el campo y le quitaron su propiedad a todos. Los echaron a todos los propietarios del campo. Y no les pagaron nada, nunca, hasta hoy, nada, ni un solo centavo. Y nadie les va a pagar nunca, porque no es, digamos, nadie admite la idea, siquiera de que se le haya robado ahí algo a los propietarios. La obligación pasivamente universal estaba del lado de la expropiación. ¿Qué pasó cuando Alan García, 20 años después, trató de expropiar los bancos? ¿No? Y fíjense una cosa, uno podría pensar, bueno, ¿un finquero es peor que un banquero? No, pues en el imaginario popular la prensa nos ha vendido la idea que el banquero es el greedy, ¿no es cierto?, la idea del avaricioso profesional. Entonces uno debería pensar que es peor el banquero que el finquero. Todo el pueblo del Perú salió a la calle a oponerse a la expropiación de los bancos. Todo el pueblo del Perú. Pese a que Alan García tenía el control de las dos cámaras y del Poder Judicial, no pudo expropiar los bancos porque la gente no lo dejó. La obligación pasivamente universal ahí estaba en contra de la expropiación. Pues la gente no consideraba que eso estuviera bien. Ahí sí se estaba afectando un derecho que era reconocido por los demás, no en el caso del derecho de los finqueros. Claro, esto puede parecer populista, sociologista, pero no pretende ser una presentación de las cosas como deben ser.
Yo aquí en esto soy Chicago puro, ¿eh? Es decir, en toda esta presentación que he hecho, epistemológicamente no pretendo hacer un discurso moral. Yo no pretendo decir cómo deben ser las cosas. Yo no sé cómo deben ser las cosas. Además, creo que no tiene ninguna importancia el deber ser. Yo he pretendido explicar aquí cómo son las cosas y cómo funcionan los conceptos realmente en la sociedad. Entonces, desde el punto de vista monista personalista, cuando hay un derecho reconocido por la obligación pasivamente universal, la gente no acepta una expropiación. Pero cuando no lo hay, sí lo acepta. Claro, es un fenómeno de tipo político, pero eso es lo que sucede en la realidad. Trata de expropiar las barriadas de Lima. Es imposible, te matan, te linchan, te ahorcan, te ponen un poste y te ahorcan. ¿Por qué los bancos no prestan? Digamos, en Lima se han repartido casi 2 millones de títulos en 10 años y los bancos no le prestan a nadie con garantía hipotecaria de esos títulos. En la teoría sugería lo contrario, sugería que una manera de salir de la pobreza era repartir títulos de propiedad y registrarlos, y los bancos no prestan. ¿Por qué? Porque el banco sabe que no puede rematar una casa en un pueblo joven porque le queman el banco, por la obligación pasivamente universal. Voy a rematar una casa en un pueblo joven, le queman el banco. Entonces, no lo toma. El fenómeno es mucho más complejo. Digamos, el positivismo jurídico, que hay que estudiarlo y que hay que conocerlo, nos ha hecho perder de perspectiva la realidad y nos ha hecho confundir el derecho con la literatura. Entonces, creemos que lo que existe es lo que está en el texto legal, cuando lo que está en el texto legal muchas veces es pura literatura, mala literatura muchas veces. Entonces, por ejemplo, en relación a este monismo subjetivista que estamos conversando, ¿qué se podría considerar de los derechos humanos si no se considera que estos son inherentes al hombre por su naturaleza, como sus propiedades del hombre, sino que serían algo subjetivo, dependiendo de lo que cada sociedad pensara que tiene derecho? Bueno, se considera que los derechos humanos son los derechos subjetivos por antonomasia. Digamos, el concepto de derecho humano era absolutamente desconocido en Roma y lo es en el escolasticismo. Y en los glosadores, en los posglosadores no vas a encontrar una sola línea. Los derechos humanos son una invención de los franceses, revolucionarios. Es el puro subjetivismo jurídico. Además además de ser un pleonasmo, porque no hay derechos animales, ¿no es cierto? Todos los derechos son pues humanos, ¿no? Los derechos humanos son en realidad una petición de principio, un programa político, pero no una realidad realmente existente, ¿no? El derecho a la vivienda, ¿no? El derecho a las vacaciones, sí, yo podría también decir el derecho a los zapatos cómodos, a no ser gordo, a ser saludable, a que me baje el colesterol y a ganar $1 millón. Para mí, digamos, independientemente de que conozco su origen, no hay tal cosa como los derechos humanos, ¿no? Son una discusión de tipo político.